Para mí es un verdadero placer estar con ustedes en una nueva edición de Así lo recuerdo, la memoria institucional de la Universidad Simón Bolívar a través de las personas que han hecho una larga vida académica y administrativa en esta universidad. Hoy contamos con el concurso del profesor Juan José Espinosa Pino, que ya ustedes se van a enterar la magnitud del personaje. Yo quisiera resumir de su currículum, yo quisiera resumir que Juancho, como lo conocemos todos cariñosamente, es ingeniero civil egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 61, año en el cual también obtiene la licenciatura en Humanidades. En educación. En educación, licenciatura en educación en la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, simultáneamente ambas carreras, y eso da pie a hacerle la primera pregunta a él, que es ¿cómo llega él a la Universidad de Caracas en ese entonces? Porque Juancho es de los primeros profesores, si fue como educador o si fue como ingeniero, porque sabemos que en estos últimos años, y estos últimos son, digamos, 30, los últimos son como 30 y los primeros son unos cuantos también, pero ha estado muy dado a la docencia en el área de ingeniería, pero yo sé que hay mucho más en esa historia. Cuéntanos, Juancho. Bueno, en realidad yo empecé a dar clase no en la escuela de ingeniería, porque las materias que me ofrecieron en ese momento para dar clases, que eran mecánica de fluidos y matemáticas, no eran de mi mayor interés. Bueno, pero vamos a aclarar que eso fue en la central, que fue cuando tu primer trabajo, sí. Sí. En cambio, en la escuela de educación me ofrecieron trabajar en una materia que era nueva en ese momento, que se llamaba Estadística aplicada a la educación, que yo en realidad no lo había cursado como tal, sino había cursado a través de otra materia que se llamaba Evaluación Escolar, donde se veían unas nociones de estadística. Pero pasó aquello de que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Como yo sí podía leer libros de matemática, cosa que no les pasaba a mis compañeros, yo era el mejor alumno en eso, y para mí fue como un descubrimiento. La estadística para mí fue decir un mundo que yo no me imaginaba que existía, porque en ingeniería no se daba ningún curso de estadística. Y en ese entonces no. No. Entonces me preparé y me dijeron, no, se abre el concurso en enero. Yo empecé en septiembre, el 15 de septiembre, y en enero se abrió el concurso de Estadística aplicada a la educación. Entonces me mantuve, ese era un cargo de dedicación exclusiva, me mantuve 2 años de dedicación exclusiva, después me pasé a tiempo completo y entonces daba unas clases, pero siempre o en estadística, y di unas clases de geometría en el Instituto Pedagógico. En el Instituto Pedagógico. Exacto, pero no trabajaba en geometría en la central. Geometría plana y geometría del espacio, eran 2 materias. Geometría del espacio. No trabajaba en ingeniería. Por casualidad, el año 68, por una asesoría en la cuestión de las pruebas de admisión para los estudiantes que iban a empezar a cursar en el IBIC, las maestrías, el decano de investigación, de estudiantes, que era el doctor Luis Manuel Carbonell, era el vicepresidente de la comisión organizadora de esta Universidad de Caracas. Correcto. Como tuve con él contacto a través de eso, asesoría con respecto a la prueba de admisión, él me dijo, ¿tú no estarías interesado en trabajar en una nueva universidad que se está creando? Y cómo no, doctor. Y entonces, en septiembre del 68, me dieron un contrato de asesor docente a medio tiempo. Por casualidad, el mismo año 68, abrieron un concurso en la Facultad de Ingeniería de la Central. Yo me presenté al concurso, gané el concurso, y entonces me quedé dando como profesor de geometría descriptiva. ¿En la central? En la central, el año 68. Y trabajando en el área de admisión en la Universidad de Caracas. Exactamente, en la Universidad de Caracas. En realidad ahí trabajaba, después fue el examen de admisión, pero inicialmente era lo que se llamaba la subcomisión académica, que era la que estaba redactando el reglamento, que estaba formada por el doctor Miguel Ángel Pérez, que era el secretario de la comisión organizadora, y el doctor Lorenzo Antonio Vivas, que estaba como asesor, que había sido el rector fundador de la Universidad Centro Occidental de Barquisimeto. Ajá. Y asistía también Senta Essenfeld, que había sido mi compañera de estudios en la central, en la Facultad de Humanidades. Senta Essenfeld se graduó en la Escuela de Psicología el mismo año que yo me gradué en la Escuela de Educación, pero veíamos muchas materias comunes, los de Educación y Psicología, o sea, que era mi amiga pues de la época estudiantil. Sí. Pero ella sí había dicho inmediatamente que se graduó, obtuvo una beca, era la mejor alumna del grupo,
para hacer una maestría en la Universidad de Stanford. Ya tenía una maestría. Posteriormente ya no le llamó mucho la atención la forma como era vista la psicología en Stanford, demasiado cuantitativa, y entonces tomó su otra maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y en ese momento ya estaba entonces como encargada de todo el área estudiantil de la Simón Bolívar, de lo que iba a ser, perdón, la Universidad de Caracas. Era la Universidad de Caracas en ese entonces. Entonces, esas reuniones, pues, se discutía la redacción del reglamento y algunos datos adicionales que me preguntaran a mí, yo presentaba un informe escrito sobre eso. Yo estuve leyendo en la memoria escrita que hay en los documentos de la universidad, donde tú participaste en muchas cosas como... Pequeñas colaboraciones. No, y algunas contribuciones también extensas. Sí, bueno, una vez que pasó esa etapa de organización de la universidad, todos los profesores fuimos despedidos, y entonces llegó el doctor Maíz como rector, pero como él me conocía a mí de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Ingeniería de la Central, me dijo, no, yo quiero que te quedes, y que mantuvo el mismo contrato de asesor docente durante el primer año que la universidad empezó. O sea, bueno, yo no di clase en el primer año. Yo sé por qué tú conocías al doctor Maíz, pero cuéntale a la audiencia, ¿dónde lo conociste tú? Bueno, yo conocí al doctor Maíz de haber sido mi profesor de Humanidades en el segundo año de Ingeniería, pero que simultáneamente yo empecé a estudiar educación ese año. Sí. Y entonces él me veía en la mañana oyendo sus clases de humanidades y en la noche me dijo, caramba, ¿qué hace aquí? Estoy estudiando educación. Cosa que a él entonces le llamó la atención que un alumno de ingeniería estuviera simultáneamente estudiando en la Facultad de Humanidades. Entonces, por eso me tenía ubicado, pues no porque yo fuera un alumno particular, sino simplemente que era el único que él podía conectar, que era su alumno de ingeniería y al mismo tiempo estaba estudiando humanidades. No era particular, pero era sui generis, ¿no? Exactamente, no era usual, pues. No era usual. Entonces el doctor Maíz, después de la raspazón, célebre raspazón, a ti te conserva con tu contrato de asesoría. Sí, me conserva con mi contrato de asesoría docente durante el primer año de la universidad, porque yo no di clase en ese primer año. Bueno, es que no había clases, ¿no? No, bueno, una parte no hubo clase, pero otra parte empezó el curso de estudios generales. Y yo no tenía ninguna materia en estudios generales. O sea, después que se inauguran las clases en el 70, tú no diste clases en el 70. En ese curso no le di clases, no. A los que cursaron por semestre no le... A los que cursaron un año, porque, bueno, exacto, un semestre fue ese, porque fue enero-julio. Sí. Exactamente. Después, cuando empezó la universidad por trimestre, en septiembre, sí empecé a dar clases de geometría descriptiva. Sí, porque eso es interesante para encauzar esta conversación, porque esta universidad empezó, como no todos lo saben, empezó por año y empezó tarde, empezó en enero y ahí metieron 2 semestres compactados entre enero y julio. Y después en septiembre cuando tú empiezas a dar clases, el régimen de trimestre. De trimestre, exacto. Pero eso vino a ayudar a la estructura del balance de los estudios generales con los estudios profesionales. ¿Es así o...? No, sí, evidentemente. La necesidad de los trimestres fue porque si se adoptaba el patrón del doctor Maíz de que debía haber un año de estudios generales, eso iba a hacer entonces que los estudios de ingeniería de esta universidad se viesen como de menos categoría, porque iban a tener solamente 4 años de estudios profesionales. Y entonces no, si se hacen trimestres, particularmente el doctor Lamar, que fue el primer decano de posgrado, había hecho su doctorado en Stanford, donde se trabaja por trimestre, y sacó la cuenta, mire, si se hacen 12 semanas en un trimestre, al total del año hay 36 semanas, que en 5 años son 180 semanas, cuando en realidad las universidades, inclusive la central, los semestres nunca duran más de 15 semanas. Con lo cual, 2 semestres al año son 30 semanas, en 5 años son 150 semanas. O sea que había una ganancia neta de 30 semanas, que cubría más o menos el primer año de estudios generales. Así se lo vendió Lamar al doctor Maíz. Exactamente. Bueno, no solamente otros profesores dijeron que sí, pero básicamente era la idea del doctor Lamar para que hubiese un equilibrio entre mantener el ciclo de estudios generales, que fuera prácticamente un año, como quería el rector, más los años de materia profesional. Pero más tiempo de trabajo para el estudiante. Por supuesto, mucho más tiempo y sobre todo más intensivo. Yo siempre hice la observación que en un sistema trimestral había que tener muchos recursos para los alumnos, sobre todo bibliotecas, libros, porque ellos tenían menos tiempo para asimilar la misma materia. Materias que yo había visto en un año, por ejemplo, pues se veían en 2 trimestres. Y claro, ahí la diferencia era notable, 24 semanas contra 30 semanas o 32 semanas en la central. Y era la misma materia, las mismas horas. Sí. Ahora hay algo que nosotros hemos conversado en los pasillos, que nos encontramos a veces,
el origen de un libro de maíz hay por ahí que parece que tú fuiste uno de los protagonistas No, como, no, no. como receptor de las ideas. Exactamente, uno de los receptores. El curso Humanidades Cuéntanos. 2 de la Facultad de Ingeniería, el doctor Maíno dijo, yo no quiero hacer un curso general de cuestiones filosóficas, etcétera, sino voy a hacer un curso monográfico sobre un tema que a mí me parece demasiado importante, nos dijo él en ese momento. Estábamos hablando del año 57, o sea, no había caído Pérez Jiménez. Y entonces él dijo, debemos tocar el tema de la universidad, que es un tema demasiado importante. Y entonces se dedicó todo, desde el primero la definición, la universidad es la búsqueda de la verdad, entonces empezó con la etimología de la verdad, según Santo Tomás, la adecuación del intelecto y la cosa, en fin, todo un curso muy filosófico alrededor de la universidad. Y luego tomando unas ideas de Ortega y Gasset sobre la necesidad de que todo estudiante tuviese formación general, decía Ortega, para evitar los bárbaros modernos. Un señor que solamente sabe de su materia y es ignorante total de todo lo demás. Más o menos alrededor de eso fue que surgió la idea de que tenía que haber un ciclo de estudios generales que fuese obligatorio para todas las carreras, sobre todo en una universidad como la Simón Bolívar, que estaba diseñada como universidad técnica, o sea, solamente para ingeniería y ciencia. O sea que los bárbaros podían ser más bárbaros. Pues exactamente. Esa fue Pudiera la ocurrir eso. Exactamente, era como una vacuna contra esa barbaridad. Y esas primeras reuniones con Viva y con Carbonell y con la doctora Senta y con donde fueron en Caracas. Esas fueron en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, que era donde estaba inicialmente la sede de la comisión organizadora. Ahí estuvo tu oficina. En los dos caminos. En los dos caminos. Exacto. Y posteriormente nos mudamos a uno, un poco, unas cuadras más abajo, en la avenida Miranda. El Paraguachí. El edificio Paraguachí, exacto, donde había un apartamento alquilado. Sí. Y luego, cuando ya se vio que iba a ser seguramente el sitio de esta zona, alquilaron un apartamento aquí en el Centro Comercial del Placer. Entonces ahí también estaban ya los profesores, pero ahí sí estaban ¿Tú ya... tuviste oficina en el Placer? También tuve oficina en el Placer. ¿Y con quién compartías tus responsabilidades ahí? ¿No te acuerdas? No recuerdo en detalle con quién era, pero no creo que... No era mucho. Específicamente, no era mucho, yo estaba a medio tiempo. Yo empecé a tiempo completo el 70 cuando, no 70, el primer trimestre del 70-71, cuando empezaron las clases, que empecé a dar clases yo entonces a la segunda cohorte. A la primera cohorte. A la primera cohorte, pero materias de segundo año. Pero materias de segundo año, exactamente. ¿Qué le diste a ellos? Geometría descriptiva. Esa materia era común a todas las carreras. Que después fue eliminada. Después fue eliminada. De hecho, en estos días me encontré con Marisabel Jiménez, que fue alumna, la mejor alumna de la primera promoción, por admisión y también por notas en la universidad. También. Y que recuerda con su curso de geometría descriptiva conmigo. Sí. Cuando yo le di clases de geometría descriptiva, que para ella era extraño porque ella estudiaba ingeniería electrónica. Posteriormente eso se fue eliminando, primero lo eliminaron los electrónicos, después los químicos, y después se dijo que, visto que habían programas de computación que hacían el trabajo correspondiente a lo que se enseñaba en geometría descriptiva, mejor era dejarlo solo para arquitectos y urbanistas. En ese momento no había los urbanistas, solamente los arquitectos, y entonces por eso el curso quedó en manos de un arquitecto que trabajaba aquí, y ya yo quedé solamente en el departamento de mecánica entonces. Mecánica. Mecánica 1, mecánica 2, estática, dinámica, y eventualmente daba un curso de resistencia de materiales, que es lo que ahora se llama mecánica de materiales. Ahora tú, ingeniero civil, formado en una de las mejores escuelas de ingeniería civil, por lo menos de América Latina, así entiendo yo, la escuela de civil de la central, sí. Hay que quitarse el sombrero ante ella. Sin embargo, tú nunca has ejercido la ingeniería civil. La verdad es ¿Y por qué? Curiosamente, a mí no me llamó la atención ingeniería civil. Yo la tomé porque un consejo de un profesor mío de química, muy recordado, aunque para no todo el mundo lo es igual, el profesor Colmenares, que se sentía, creo yo, un poco minusvalorado por no haber tenido el título universitario. Yo creo que él hubiese sido como el caso del doctor Pérez, que fue de la comisión organizadora acá, que fue, el doctor Pérez era médico, pero tampoco ejerció nunca la medicina. Ah, no sabía Él eso. se dedicó a la enseñanza, porque él también se graduó simultáneamente en medicina y en el pedagógico en ciencias biológicas. Y él hizo su carrera como educador en el liceo, llegó a ser director del Liceo Andrés Bello, y en la central como profesor de la escuela de bioanálisis, él daba la materia bioquímica.
¿Qué es lo que me hubiera pasado a mí si hubiera estudiado medicina? Evidentemente no hubiese estudiado, no hubiese quizás ejercido como médico, si no hubiera dado alguna materia básica tipo bioquímica. Entonces el doctor Pérez hacía así, y entonces el profesor Colmenares, que solamente se graduó en el pedagógico, tuvo que dejar la carrera de medicina por razones económicas, me dijo, es mejor que tenga su título porque el título es muy respetado aquí. Y entonces yo, la medicina, dije, no voy a estudiarla porque vi que el volumen de memoria que tenía era exorbitante. Y entonces dije, no, yo voy a ingeniería, que me era fácil, yo no había tenido ninguna dificultad ni en física ni en matemática. Y efectivamente el primer año lo probé sin ningún problema y por eso entonces empecé a estudiar educación el segundo año. En esa época educación eran 4 años, ingeniería 5. Y ahora tu vocación por la enseñanza, ¿cuándo se te manifiesta y cómo la empiezas a realizar? Bueno, yo creo que desde bachillerato yo vivía dando clases a los compañeros que estaban un poco atrás mío. Y entonces con eso cobraba, pues... ¿Dabas clases particulares? Daba clases particulares, exactamente. Cuando entré a ingeniería, todavía daba clases, pero obtuve una beca de la Fundación Creole que me permitió dejar de dar clases entonces, porque te recibí una beca que eran $100, eso sí era una cantidad apreciable, sigue siendo una cantidad apreciable hoy día. Y entonces, de esa manera, pude el segundo año estudiar educación. Yo acabo de descubrir por qué era el monto de la beca. Yo fui becario también de la Fundación Shelley y eran 300 bolívares, sí. Sí, era eso, $100. Sí, eso era. Y la preparaduría, que tú fuiste preparador también. Sí, eran 300 bolívares. Sí, y era algo entonces. También, 300 por aquí, 300 por allá. No, cuando yo llegué a tercero, entonces empecé a ser preparador. Fui preparador primero de geometría descriptiva, que había sido una de mis mejores materias. Después fui en cuarto año preparador de vías de comunicación. Y también fui en quinto año, entonces, ya no de ingeniería, sino de educación, preparador de estadística aplicada a la educación. Que era pues la materia ¿Y para quién era el profesor ahí en esa materia? En la central era el profesor Francisco del Olmo, un viejo profesor español, psicólogo industrial, que trabaja en la Creole, por cierto, como trabajando pruebas, analizando resultados de pruebas, etc. Y que fue el que me introdujo psicólogo, pero con buena formación matemática. Yo creo que la formación normal, pero era realmente, él le había gustado tener mucho la estadística y aprobaba toda la parte cuantitativa, digamos, de la psicología. Porque las pruebas requieren eso, el entrenamiento. De hecho, hoy día ha habido una baja en el uso de las pruebas porque hay más tendencia a registrar más bien la conducta, más que el problema de la prueba estandarizada, pues que tiene todo un tratamiento estadístico por detrás. ¿Tú trabajaste algo alguna vez en eso de normalización de test, cosas de eso? Sí, bueno, me tocó dar clases, aparte de algunos trabajos previos que hice en educación, me tocó dar clases de teoría de la medida en psicología, se llamaba psicometría, en la Universidad Católica. Más o menos en los años en que estaba dando. ¿Y ese era el coco para los estudiantes? No, para algunos pues les parecía extraño, porque exacto, tener matemáticas, pero es que en realidad cuando yo entré en educación no solamente di estadística en la escuela de educación, sino que di matemática en la escuela de psicología y algunas veces prácticas de estadística para los de psicología también. O sea, siempre estuve en ese campo cuantitativo, como es lógico, porque mi formación como ingeniero me permitía mejor que otros de los profesionales de allí trabajar en la parte cuantitativa. Bueno, hablabas el idioma, porque yo le digo a mis estudiantes que una carrera de ingeniería es un idioma. Tú tienes que saber cómo se llaman las cosas. Sí. No solo las ecuaciones, sino... Una sólida formación en matemáticas. Que siempre ha sido muy buena. En mi época eran 3 años de análisis matemático, más el curso de geometría analítica que se veía por separado y geometría descriptiva que también se veía por separado. O sea, que era un curso de matemática fuerte. 3 años de análisis. Igual yo soy graduado un año después que Juancho, a pesar que soy un año mayor que Juancho. Así es. Y sí, venimos de esa escuela, 3 años de análisis 1, 2 y 3. El análisis 3 era funciones de variables complejas. Exactamente, cálculo numérico y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Partial diff. Exactamente. Churchill y esa gente. Exactamente. Y también geometría analítica y geometría descriptiva. Exactamente. Sí, era una escuela, digamos. Bueno, hoy en día, ¿cómo ves tú el panorama de la enseñanza en estos días comparado con aquella que nosotros recibimos y con lo que tú haces o con lo que tú has podido hacer? ¿Has podido modificar? ¿Has podido opinar?
¿Cómo te pondrías tú? ¿Cómo te ves tú en ese panorama? La verdad es que es complicado compararlo porque ya el Bueno, régimen toda de comparación es semestre... odiosa, No, pero no, y es que el régimen de semestre y de trimestre es totalmente distinto al régimen anual y todas mis materias fueron sí. solo anual. Solamente el último año pasamos a semestre, pero que era la misma materia dividida en dos, pues. No eran semestres naturales, sino un poco Ah, tú no artificiales. viste. Yo empecé a ver semestres en segundo año. No, porque ya yo fue solamente en No, cuarto, acuérdate que tú ibas en adelante. quinto año, Tú sí, ibas sí, sí, adelante, sí. exacto. Ahí fue que empezaron los semestres realmente, para nosotros los ingenieros. Sí. Entonces realmente es difícil hacer una comparación, pero yo sigo creyendo que los alumnos, por lo que veo de lo que me comentan los alumnos aquí de la Simón Bolívar, ven el curso de matemática equivalente, aunque yo creo que el sistema trimestral les hace que se pierda mucho la memoria. Ellos siempre me comentan, cuando yo les digo, oye, ¿ustedes se acuerdan cómo era la ecuación de una recta en 3 dimensiones? Y dice, sí, la pendiente. No, ahí no hay pendiente. Hay unos números directores, coeficientes de dirección de la recta, pero no son pendientes. Entonces me doy cuenta que ellos han olvidado muchas cosas, Mira, producto de que en 2 trimestres muchas veces no hay tiempo como de asentar todos los conocimientos. Yo imagino que es un poco la tendencia que nos irá a aplicarse en todas las cosas, de que la gente tendrá que empezar a especializarse antes. No habrá estos cursos tan generales como teníamos nosotros, sino que un ingeniero civil tendrá que dividirse. Usted quiere tomar vías de comunicación, usted quiere tomar estructuras, quiere tomar hidráulica o quiere tomar sanitaria y su carrera de 4 años. Yo creo que va a ser la tendencia en el futuro. a 4 años también. Sí, 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 yo creo que va a tener que ser así. No, sí se puede hacer, claro. Y que quede una materia general con una concentración de materias en una de esas especialidades y que luego ellos en su maestría tendrán realmente la competencia. La única diferencia, aunque en otros países gradúan gente en 4 años, es que allá los títulos no son profesionalizantes y aquí sí. Por ejemplo, los estudios generales, ¿en qué pararían? Tú que estuviste metido en el principio, aunque es una materia difícil. Hay muchos países que están estudiando eso, que no creen, que sí creen. Porque bueno, yo no sé si tú podrías aclarar la diferencia entre estudios generales y ciclo básico, que eso fue alguna confusión que hubo alguna vez. Sí. No, es que estudios generales es una idea, vamos a decir, filosófica, como decía el rector, de que toda persona que estudie una especialidad debe tener otra visión amplia de lo que lo rodea en el mundo. Entonces, como digo, era la idea de Ortega, se decía, todo persona tiene que tener una imagen física del mundo, una imagen biológica del mundo, independientemente de que su carrera sea teneduría y libros, él decía, todos tienen que tener una imagen, entonces hay que darle materias de ese tipo. Entonces yo entiendo que lo que se ha hecho en la universidad es razonable, hay algunas materias obligatorias como lenguaje y comunicación, que es imprescindible dominarlo, y dejarle luego optativas ciertas materias, los que les interese el área de ciencias sociales, los que les interese el área de biología, los que les interese el área de ciencias políticas, en fin, y que ellos entonces construyan más o menos su plan de estudio dentro del sistema de unidades, eso es razonable, pues. No todos tienen por qué tener exactamente lo mismo, pero sí han visto con profesores de categoría otras materias distintas a las que están estudiando ellos en su Bueno, tú has tocado un tema ahí que es el de los profesores de categoría. Como decían, sí, que uno de los lemas, creo que nunca estuvo escrito, pero así lo resumí yo, que aquí andaban buscando los mejores profesores y evitando los peores alumnos. Exactamente. No, sí, la idea era... Buscar los mejores profesores, tú puedes echar ese cuento. Sí, que tú le dijiste a May que eso eran como especie de superhombres que no lo iba a... En el número que se necesitaba. Bueno, yo alguna vez leí algo de eso. En el caso de las materias humanísticas era muy complicado que para venir acá a dar unas horas en una materia suelta consiguiera realmente esos profesores que él quería de altísimo nivel. Yo decía, mire, es un poco difícil porque no se va a hacer carrera. Si aquí no hay, por ejemplo, estudios de filosofía, un filósofo de nota no va a querer trabajar por dar unas horas de clase. O el mismo literato de nota no va a querer, si él es especialista en algún tema de esto, venir a la universidad por dar unas horas de clase con alumnos que quizás a lo mejor no les interese inclusive la literatura. Lo cual, o un historiador de nota quiere trabajar donde hay una escuela de historia, donde hay posgrado en historia, en fin. Pero yo creo que en medio de todo sí, porque fíjate que se mantuvo crear el posgrado en filosofía, se creó un posgrado en literatura hispanoamericana y ahí había realmente personas de altísimo nivel, sí, que algunos dieron clases. Sí, señor. Y traído de fuera también. También, sí, tanto en filosofía como en letras, creo que también hubo un posgrado, no sé si en historia exactamente, pero hubo algo así. Y luego el posgrado en estudios generales que hizo el doctor Serrano Poncela, que era una figura también de cierta categoría.
Bueno, sí, porque aquí se empezó con muchos cursos de posgrado en áreas que no se tocaban en pregrado. Exactamente. Empezando como ejemplo, filosofía. Sí, pero justamente eso Y era una revista de filosofía que también publicaba. pero esa era una de las maneras de mantener personas de muy alto nivel que pudieran dar clase a los cursos básicos de la universidad. Y de hecho algunos profesores dieron. Yo creo que, por ejemplo, Guillermo Sucre, que es una persona de altísimo nivel en letras, inclusive ha sido profesor de universidades americanas, llegó a algunas clases de castellano y literatura. No sé exactamente en qué nivel, pero seguramente que las dio, aparte de lo que trabajaba en el posgrado de literatura latinoamericana contemporánea, que era un posgrado muy bien catalogado pues, dentro de los posgrados nacionales. Y lo interesante de ese tema también es el de los peores alumnos, porque tú fuiste uno de los que se opuso a que se empezara en enero. Tú sabes, que se empezaba, que el régimen fuera de enero a enero. Eso lo propusieron, alguien lo propuso, y tú fuiste uno de los que dijiste que no, que hubo un grupito ahí con Santos Urriola y con... Sí, bueno, es que el problema con el enero era como un curso general para todo el país, y yo digo que eso es un poco fuera de la realidad climática nuestra. Sí, se estuvo discutiendo a nivel de país. No, y ha estado discutiéndose todavía, incluso hoy día. De empezar en enero. De empezar en enero y terminar en enero. Pero digo, eso es distinto a lo que pasa. Eso es en los países donde realmente, en el caso del Cono Sur, donde diciembre es el mes de invierno, crudo, etcétera, y entonces, o bueno, el Cono Sur es verano, pero en el norte es invierno crudo. Inviernos crudos, veranos crudos. Dejar también. Exactamente ese lapso de vacaciones. Para nosotros, con la estación lluviosa fuerte, yo creo que mejor es mantenernos como lo estamos. Como estamos, sí. No hay que olvidar que estamos en el trópico. Sí. Pero bueno, siempre habrá opiniones en eso discrepantes. Es difícil decir quién tiene la verdad en la verdadera, digamos. Bueno, como dicen, ¿cómo es que dices tú? De las verdades, hay tres verdades. No. La tuya, no sé a quién le oí eso, hay tres verdades en toda discusión. La tuya, la mía y la verdad. Bueno, yo lo he oído al revés, pero para el caso de la estadística. Cuéntalo, ¿no? pues. Hay tres maneras de decir mentira. La mentira sencilla, la mentira blanca, la mentira ya estudiada y pesada, y la tercera es la estadística. Ese otro, Con la estadística se pueden lograr. Una manera de mentir. Se pueden hacer si uno cambia un poco las estadísticas. Bueno, yo creo que tenemos que agradecerle al doctor Juan José Espinosa Pino, nuestro amigo de tantos años, por su presencia aquí. Él viene del aula de clases, sigue. Yo de Juancho he aprendido muchas cosas. Entre ellas le diré que dicen que el que no le entiende una clase al profesor Espinosa es porque no va a clase. Es la única manera, dicen sus exalumnos. Bueno. Y yo de él he aprendido que hacer exámenes en papel reciclado. O sea, los muchachos que escriban por una tesis vieja por allá que ya no uso, entonces usar el respaldo de eso, algún trabajo ya publicado que perdió vigencia. Exactamente. Eso lo aprendí de Juancho aquí, viéndonos, cruzándonos en los pasillos, saludándonos, hablándonos desde tantos años, desde el 72 que estoy yo aquí, que tu oficina estaba en la planta baja del Básico 1, ese edificio que tenía un año, creo que de estrenado o algo así. Sí, era el primer edificio que se hizo en la universidad. Bueno, a la audiencia espero que sigan disfrutando de estos videos que se producen por una iniciativa del Decanato de Extensión y que esperamos en un futuro tener nuevas contribuciones para recuperar la memoria de la universidad. Muchas gracias.